Hola, hola con todos, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Camila Vélez y como siempre los invito a permanecer conectados, atentos a estos temas que son de alta relevancia para el sector contable. Cierre fiscal y contable 2020, pues Contífico les trae este webinar, les tiene mucho aprecio y mucho agrado, por lo cual siempre estamos realizando este tipo de eventos. Para que ustedes sepan, realizamos un cronograma mensual en el cual traemos diversos temas. Si quieren saber más, visiten nuestras redes sociales con el nombre de Contífico para que puedan ver toda la gama de opciones que tenemos para ustedes. También tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos las capacitaciones que damos y ustedes pueden revivir estos eventos si en algún momento se han perdido de uno de ellos. Asimismo, traemos expositores de alta relevancia, de gran expertise, como lo están viendo en imágenes. Tenemos a Gabriel Gallegos y Pablo Velasco, que ya nos van a estar ayudando, mostrándose un poco en cámaras para yo mencionar algo acerca de ellos. No sin antes decirles que pueden interactuar por medio de las preguntas y también por medio del chat. Va a haber un tiempo en el cual ustedes van a tener respuesta a todas sus inquietudes y, ¿verdad? Eso va a ser prácticamente al final. Así que vayan escribiendo, nosotros lo vamos revisando y van a tener esa asesoría que tanto necesitan. Si desean también conocer más sobre Contífico, sistema contable, que les ofrece a ustedes tecnología de alto nivel en este ámbito, con sistema contable, punto de venta, facturación electrónica y mucho más, yo voy a estar dejando también un chat aquí en los comentarios. Y bueno, para no extender mucho mi intervención, ya quiero darle paso a nuestro expositor. En este caso tenemos, como les mencionaba, a Gabriel Gallegos, él es gerente de impuestos de CPA Ferrer, y también tenemos a Pablo Velasco, que se va a presentar más adelante, él es gerente senior de CPA Ferrer. Muchas gracias, Pablo, ya estás acá. Pues Gabriel Gallegos tiene una amplia trayectoria en administración tributaria, tiene más de 14 años de experiencia, pues tenemos a unos expertos con nosotros. Asimismo, Pablo Velasco tiene más de 7 años de experiencia profesional en el sector privado, consultor, auditor financiero, en diferentes industrias como telecomunicaciones, financiero, petrolero, minero, de servicios y mucho más. Por favor, si he obviado algo, ustedes decirlo sin ningún problema. Y muchas gracias. Acá tenemos a la audiencia que está esperándolos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Realmente un gusto poder estar con todos ustedes en la tarde de hoy. En honor al tiempo, vamos a pasar directo al tema que nos atañe el día de hoy, revisar los aspectos claves del cierre fiscal y contable para el ejercicio fiscal 2020. Por favor, recuerden que pueden hacer sus preguntas. Al final de la sesión estaremos revisando todas estas, así que con toda confianza, por favor, déjennos saber. Un poco para poner en pantalla, tenemos la agenda que vamos a ver el día de hoy, aspectos relevantes en cuanto a ingresos exentos, no grabados, no objeto. No vamos a hacer una revisión expresa de cada uno de estos, sino de aquellos que resulten más relevantes. Tema de gastos deducibles, no deducibles, tratamiento de intereses con partes relacionadas, préstamos, regalías, servicios indirectos, en general pagos con el exterior, tarifas de impuesto a la renta, créditos tributarios, que es la primera sección, y en una segunda sección estaremos viendo lo que es la parte del cierre contable como tal, los aspectos más relevantes, arrendamientos, concesiones de arrendamiento, efectos del COVID-19, pérdidas esperadas, el efecto contable de jubilación patronal y desahucio, ajustes contables, tratamiento fiscal, entre otros. Empezando por la parte del cierre fiscal del impuesto a la renta, tenemos que el primer tema es precisamente el tema de los ingresos grabados. En este sentido, ustedes pueden ver en pantalla, en primera parte, aquellos ingresos que constituyen, que están exentos para las compañías, en un segundo bloque, aquellos que están resaltados en color gris, aquellos que son ingresos exentos para los trabajadores. Siempre es importante considerar esto. Recordemos que las compañías tienen la obligación de actuar como agentes de retención por los sueldos, salarios y demás remuneraciones y beneficios que se otorguen a los empleados en relación de dependencia. De ahí que resulta importante el conocer cuáles son aquellos ingresos que están exentos.
Y finalmente, en un tercer bloque, lo que podemos ver en la parte inferior de la pantalla son aquellos ingresos exentos relacionados más bien a temas de inversiones, inversiones en renta fija, enajenación ocasional de inmuebles, entre otros. Temas importantes a tener en cuenta para este cierre del 2020. Primero, recordar que existe una reforma en lo que tiene que ver con dividendos. Recordemos que hasta el 2019 la mayoría de dividendos distribuidos al exterior estaban exentos. A partir del 2020 estos ingresos son gravados. De igual manera, recordar que aquellas compañías que se acogieron a la reducción del 50% o de hasta el 50% de la jornada de conformidad con la ley de apoyo humanitario, tienen la obligación de reinvertir sus dividendos. Estos dividendos, lógicamente que son ingresos exentos, de acuerdo a la normativa tributaria vigente para este año, todos los dividendos que resulten de la reinversión de utilidades, independientemente del motivo por el cual se efectúa esta, uno de esos motivos puede ser lógicamente el cumplimiento de la ley de apoyo humanitario, tienen la característica de dividendos de ingresos exentos, esos dividendos en acción que se reciben. En segundo caso, tenemos que recordar, tenemos que tener presente que existen diferencias entre la norma tributaria y la norma contable, que muchas veces también derivan en una diferencia en el tratamiento fiscal que reciben ciertos ingresos. De ahí que hablamos de ingresos no objetos, aquellas valoraciones que se efectúan por norma contable, pero que se escapan de la definición de renta de acuerdo a la definición tributaria. Por ejemplo, las valoraciones o los ajustes por BPP, si bien es cierto deben reconocerse financieramente, no constituyen un ingreso gravado desde la perspectiva tributaria. De ahí la recomendación de tener mucho cuidado, de tener bastante en cuenta, muy presente, aquellos ingresos que sí tenemos que reconocerlos contablemente, pero que no van a tener una implicación fiscal. De igual manera, recordar que si es que nosotros tenemos gastos que han sido considerados como no deducibles en ejercicios fiscales anteriores, 2019 y hacia atrás, que por obvias circunstancias se reversen en el presente ejercicio, en la medida en que hayan sido considerados gastos no deducibles en ejercicios anteriores, van a ser ingresos no gravados, no objeto de impuesto a la renta en el ejercicio fiscal 2020. Desde hace ya más de 10 años, casi 10 años con la aplicación de las NIF, todo el tema de reversiones, de provisiones, se lo hace de una manera mucho más frecuente, con lo cual siempre es importante tener en cuenta este elemento. De igual manera, si por obvias circunstancias estamos reversando un gasto que fue considerado como deducible en el ejercicio fiscal 2019 o anteriores y se reversa en el 2020, lógicamente que en el 2020 va a ser un ingreso gravado con impuesto a la renta. En la siguiente parte estamos hablando ya de gastos deducibles, no deducibles. Únicamente recordar los 5 elementos que nosotros hemos considerado como principales para poder sustentar adecuadamente la deducibilidad de un gasto. Primero, la norma general del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario es que todo gasto debe efectuarse con el propósito, con la finalidad de obtener, mantener o mejorar los ingresos gravados de fuente ecuatoriana. Segundo, que esos gastos deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos, autorizados. Los pagos, tercer requisito, deben efectuarse a través del sistema financiero en caso de que sean superiores a los $1,000. Cuarto, debe darse una correcta aplicación de las retenciones en la fuente establecidas en la normativa. Todos estos elementos, estos 4 elementos, los encontramos en la normativa tributaria de manera expresa. Sin embargo, hemos considerado oportuno incluir un quinto elemento. Un quinto elemento que, si bien es cierto, la norma tributaria no lo establece en un artículo específico de manera clara, tácita y expresa, sí sale de la lectura coordinada de todo el ordenamiento jurídico e incluso de algunas sentencias. Y es que la compañía, los contribuyentes en general, estamos obligados a demostrar la materialidad del gasto. ¿A qué se refiere con esto? Que no es suficiente con que yo tenga una factura, con que tenga el comprobante de pago y el comprobante de retención,
sino que además tengo que guardar la documentación que me permita demostrar la materialidad del gasto. ¿Cuáles son estos requisitos? Lamentablemente la norma tributaria no los expone, la administración tributaria tampoco los establece de manera expresa, queda un poco a discreción de los contribuyentes. Sin embargo, en la mayoría de casos vemos que muchos de estos elementos que demuestran la materialidad pueden ser contratos, reportes, entregables, propuestas de servicios, etcétera. Inclusive, hay gente que acostumbra a tomar o a guardar registros fotográficos de inventarios que llegaron, de mercancías, de eventos o de pérdidas también, ¿no? Si es que se estropeó alguna inundación, algún efecto. Entonces, siempre es importante que además de los documentos formales, también se guarde documentación respecto de la materialidad del gasto para evitar posibles contingencias a futuro. Como gastos deducibles, en general, vemos algunos que están sujetos a límites específicos. Como ustedes ya lo saben, el tema de provisión para cuentas incobrables, hasta un máximo del 1% de los créditos comerciales, es decir, originados en la operación de la compañía, que se hayan concedido en el 2020 y que todavía están pendientes de recaudación. Va a ser un gasto deducible hasta el 1%. Por encima de esto va a ser un gasto no deducible. Gastos de viaje, el límite el 3% de los ingresos, gastos de gestión el 2% de los gastos generales y gastos de promoción y publicidad hasta el 20% de los ingresos grabados. Respecto de los gastos de promoción y publicidad, recordar que para el ejercicio fiscal en curso 2020 se expidió el pasado mes de agosto una definición de qué se entiende por gastos de promoción y publicidad. Y líneas más, líneas menos, el reglamento de la ley de régimen lo que me dice es que gastos de promoción y publicidad son aquellos incurridos por una compañía para publicitar a la misma, pero que se han contratado con compañías que tienen como giro del negocio el prestar servicios publicitarios. Importante esa consideración, que la podamos tener ahí muy presente el momento de ver qué gastos entran al límite de promoción y publicidad y qué gastos podrían no entrar en este límite y considerarse como gastos de ventas principalmente. Es un tema muy importante, ya que recordemos este límite de gastos de promoción y publicidad. De cierta manera se ha ido flexibilizando. En un inicio era un límite mucho más pequeño, mucho más apretado, las definiciones eran mucho más estrictas. Ahora, si bien es cierto, se mantiene el límite, por ahí tenemos un poco más de flexibilidad. Luego tenemos los gastos deducibles en general, por ejemplo, pérdidas. Recordemos, este año, ya lo veremos un poco más adelante con Pablo, pueden existir muchas pérdidas. La delincuencia, lamentablemente, existe la percepción de que se ha incrementado, pues estos delitos pueden afectar la propiedad. También existen temas de pérdidas por el COVID. Recordar que las pérdidas son deducibles en la medida en la que no han sido cubiertas por una indemnización o por algún tipo de seguro. Tenemos los sueldos, los salarios en general, que son deducibles siempre y cuando se hayan aportado al IES. Y aquí es importante, si bien es cierto, esto ya lleva mucho tiempo en la normativa, este año tenemos la particularidad que por el COVID se aplicaron dos medidas laborales que pueden tener un efecto en esta parte. Número uno, Código de Trabajo, reducción de hasta el 25%, lo cual se aplicó en ciertas empresas o en la mayoría de empresas los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, mayo, hasta junio, en donde la norma me decía que una empresa puede reducir el salario de un trabajador hasta un 25%. Sin embargo, recordar que la norma también establecía que si aplicábamos esta reducción del 25% que consta en el Código de Trabajo, que el aporte al IES se tenía que hacer sobre el 100% de la remuneración. Es un tema muy importante. Tienen que revisar si efectivamente se ha pagado el aporte al IES sobre el 100% del salario y no sobre el salario reducido, si es que se acogieron al Código de Trabajo. Y si no lo han hecho, todavía están a tiempo hasta antes de que se presenten su declaración de impuesto a la renta. Por otra parte, como mencionaba hace un rato, si la compañía se acogió a la reducción del 50% de la ley de apoyo humanitario,
En ese caso no hay problema porque la norma era muy clara en señalar que el aporte a la seguridad social se efectuaba sobre el salario reducido. Dos temas muy importantes a tomar en cuenta sobre un elemento que a lo mejor se nos pasa por alto porque es un tema que ya lo venimos viendo recurrentemente todos los años. Otro elemento importante es recordar que los primeros meses del año, específicamente en marzo, se pagó una contribución denominada única y temporal. Recordar que esa contribución, pese a que se trata de un impuesto, por norma expresa, tiene que ser considerada como no deducible para efectos de impuesto a la renta. No es deducible de impuesto a la renta. Recordar que también la vamos a pagar en el 2021 y en el 2022, si es que cumplimos con los presupuestos establecidos en la ley. Temas muy importantes para considerar en este cierre fiscal. Otro elemento importante que por ahí podríamos tener algunas confusiones es el tema de la jubilación patronal. ¿Por qué? Porque básicamente hemos tenido reformas en el 2017, tuvimos reforma en el 2019, en el 2020, y las reformas tuvieron una suerte de aplicación diferida. Es decir, se hizo una reforma en un año y no se le aplicó, se le hizo la reforma a finales del 2019, y esta reforma no entró en vigencia a partir del 2020, sino a partir del 2021. Entonces, por ahí aquellas personas que trabajan con sistemas de consulta legal podrían tener algún tipo de confusión respecto a qué norma es la que está vigente actualmente respecto de estos gastos de jubilación patronal. Recordarles que para el cierre del 2020 vamos a aplicar lo mismo que se aplicó en el 2019 y lo mismo que se aplicó en el 2018. Es decir, que son deducibles única y exclusivamente aquellos pagos por jubilación patronal que se hayan realizado de manera efectiva. Pagos que se hayan dado hacia personas que cumplieron con los supuestos de jubilación patronal, y, por contraparte, todas las provisiones por jubilación patronal van a ser un gasto no deducible. Las normas de las que les hablo, y que a lo mejor si ustedes consultan la ley de régimen en este momento, van a ver que son aquellas que están o que van a tener vigencia a partir del ejercicio fiscal 2021, en donde nos habla de un aporte a un fondo administrado, que ya es deducible otra vez las provisiones para empleados con más de 10 años, pero no confundir. Lo que tenemos que ver por el cierre del 2020 es lo mismo que vimos en 2019 y en 2018. Tener mucho cuidado en esto a efectos de no tener por ahí gastos que luego nos pueda observar la administración tributaria. Otro elemento importante, como les mencionaba, provisión de inventarios. Lamentablemente, por el tema del COVID-19, podemos tener algunos defectos en el valor neto de realización de los inventarios de la compañía. Recordar que todas estas provisiones por deterioro no son deducibles. Sin embargo, me dan lugar a que la compañía pueda reconocer un impuesto, un activo por impuestos diferidos, que se podrán utilizar en el momento en que se dé de baja el inventario. De igual manera, cuando dé de baja el inventario, recordar que estas tienen que estar sustentadas en una declaración juramentada ante el notario, que se efectúen hasta el 31 de diciembre. De tal manera que yo me asegure la deducibilidad de la baja del inventario. En cuanto a depreciación de activos fijos, no hay ningún cambio relevante, simplemente recordar que aquellas empresas que necesiten depreciar a porcentajes mayores a los habituales tienen que, previo a realizar esta depreciación acelerada, solicitar autorización al Servicio de Rentas Internas. De lo contrario, por más que se tengan informes técnicos, de que se tenga evidencia de que el activo tiene un uso acelerado, de que su vida útil es más corta, el exceso respecto a los porcentajes que establece la ley y el reglamento serán no deducibles. No olvidar de hacer esta autorización de depreciación acelerada si es que tuviesen alguno de estos casos. Otro tema importante, y aquí ya vamos entrando un poquito más hacia lo que son operaciones con partes relacionadas. Recordar que aquellas regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría que se contraten con partes relacionadas están sujetas al límite de deducción del 20% de la sumatoria de la base imponible más de estos gastos. De igual manera, los gastos indirectos tienen un límite del 5%. Estos dos límites se calculan de manera independiente, es decir,
si es que yo tengo pagos por regalías y tengo pagos por gastos indirectos, yo no incluyo el efecto de la no deducibilidad de los gastos indirectos en el límite de regalías, así como tampoco incluye el efecto de la no deducibilidad de algunas regalías en el límite de los gastos indirectos. Se calculan por separado. De igual manera, recordar que si bien es cierto, este ha sido un año duro, precisamente de los tiempos adversos es que se emprenden muchos temas, y este año también han habido muchas compañías, muchos emprendimientos que han visto la luz. Recordar que existe un límite también para lo que son gastos de instalación, organización y similares, que lleva algún tiempo ya en la normativa, pero que a veces se nos pasa por alto. Recordar que en ese caso el límite del que nos habla la norma es del 5%, nuevamente de la base imponible, más de estos gastos de instalación y similares. Tenemos también, en lo que se refiere a impuestos diferidos, la aplicación de la NIF 16, que finalmente el reglamento de la Ley de Régimen Tributario reconoció que existe o que se puede registrar un activo por impuesto diferido. Recordar que también se modificó el tema de jubilación patronal en función de lo que vimos hace un momento. Esto como temas relevantes respecto a impuestos diferidos. Como les digo, Pablo ya más adelante entrará en mayor detalle con todos aquellos gastos no deducibles hoy, pero que me dan lugar a un impuesto diferido del día de mañana. Continuando con el tema de partes relacionadas, que les decía que es un tema importante, precisamente porque la normativa tributaria ha regulado bastante este tipo de operaciones. Para este año, lo que tenemos es una nueva regla para poder deducir intereses que me hayan sido otorgados por partes relacionadas. ¿Cuál es este nuevo límite? Primero, que ya no debo tener en cuenta el 300% del patrimonio, es decir, esta relación de 3:1, sino que tengo que considerar el 20% de la utilidad antes de participación a trabajadores, más intereses, depreciación y amortización. Depreciación y amortización e intereses que van a tener que ser considerados conforme la técnica contable. Es decir, sin incluir o sin distinguir, por ejemplo, si la amortización una parte fue deducible u otra no. Yo para calcular este límite, tomo mi utilidad antes de participación a trabajadores, sumo intereses registrados contablemente, depreciación registrada contablemente, más amortización registrada contablemente, y a esta sumatoria multiplico por el 20% y ese será mi límite de deducibilidad. Un tema importante, capaz algunas compañías me dicen, no, sabes que yo no tengo operaciones con partes relacionadas, yo no tengo préstamos con partes relacionadas. Recordar, y esto se ha dado bastante también, que algunas compañías han solicitado o han obtenido préstamos en el exterior, principalmente en Panamá, préstamos con entidades bancarias constituidas, formales, legales, que son partes independientes. Sin embargo, recordemos que la norma tributaria me dice que si yo tengo operaciones con entidades que estén en paraísos fiscales, se considera como operaciones efectuadas con partes relacionadas. Y en este sentido, si yo tengo un préstamo con el Banco Santander de Panamá, por poner un ejemplo, pese a que sea una parte independiente, yo tendré que aplicar este límite. Un aspecto muy importante, porque no son pocas las compañías que tienen préstamos con bancos legalmente constituidos, principalmente en Panamá como centro financiero, no solo regional, sino también mundial. En el tema de intereses, también hay que tener mucho cuidado porque la reforma reglamentaria del pasado mes de agosto incluyó nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevas variables a la fórmula que vimos hace un rato, lo cual necesita que tengamos un poquito más de detenimiento para poder analizar el límite. ¿A qué me refiero? No es suficiente con comparar mis intereses respecto del límite, como pensaríamos intuitivamente, sino que hay que aplicar algunos criterios o algunos conceptos, tales como el monto del interés neto, el interés neto con partes relacionadas y el interés en operaciones con relacionadas. En pantalla, luego lo podrán visualizar ustedes también, ponemos algunos ejemplos o los casos tipo que ustedes podrían tener aplicando todos estos conceptos. Si lo queremos ver de manera resumida, podríamos decir
que estas reglas, que las que estamos viendo en pantalla, se traducen en que si yo tengo un límite de endeudamiento con partes relacionadas y tengo intereses pagados a partes independientes y a partes relacionadas, estas fórmulas lo que están haciendo es que yo impute a mi límite primero los intereses con partes independientes, reduce el monto del límite y luego sobre este límite menor recién hago la comparación con los intereses con partes relacionadas. Es una manera de reducir el monto del límite a través de una fórmula, por lo cual hay que tener mucho cuidado en este apartado. Es la primera vez que vamos a realizar el cierre o la aplicación de esta norma, por lo cual debemos tener mucha precaución. Aquí lo que vemos son básicamente el listado, lo que les decía, aquellas personas que se consideran como partes relacionadas. Ahí vemos resaltado en azul justo lo que les decía de paraísos fiscales. Considerar eso, tener en cuenta eso para el tema de los intereses. El tema de regalías y de gastos indirectos, como les decía, tener presente también que existen estos límites del 20 y del 5%. Una vez que hemos visto los ingresos grabados, no grabados, gastos deducibles, no deducibles, la mayoría de ellos enfocados en operaciones con partes relacionadas, no tenemos que olvidarnos que también existen algunos beneficios, algunas deducciones que podemos aplicar en el presente ejercicio. Algunas de estas, las principales, pueden ser las exoneraciones de la ley de solidaridad para nuevas inversiones que se efectúen en Manabí y Esmeraldas. Recordar que esto tiene una exoneración de hasta 20 años, dependiendo de la inversión del sector en el que se haga, y que esta exención todavía estará vigente para aquellas inversiones que se hagan hasta mayo del 2021. Recordar también que si no es una inversión en Manabí o Esmeraldas, existen incentivos para inversiones en sectores priorizados, amparados en la Ley de Fomento Productivo, los sectores priorizados, aquellos que están en el artículo 9.1 de la Ley de Régimen, que incluyen exenciones de 12, 15 años, dependiendo del sector y la ubicación en la que se haga. Y pese a que este beneficio inicialmente vencía en el mes de agosto del 2020, ustedes recordarán, faltando unos días para que se cumpla este plazo, el presidente emitió un decreto ejecutivo en donde estableció una ampliación de 2 años para que las inversiones que se hagan hasta agosto del 2022 se puedan acoger a este beneficio bastante importante. Y luego, en general, tenemos otro tipo de exenciones que constan en el artículo 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que son básicamente los conceptos que estamos viendo este momento en pantalla. Siempre es muy importante que revisen si es que la compañía no se está desarrollando en alguno de estos sectores. Un tema muy recurrente que vemos en el día a día, el tema del COVID, de la cuarentena, hizo que muchos negocios vayan hacia las plataformas digitales. Recordar que existe una exención para tecnología digital libre, que existe en el sector priorizado, también está el de las tecnologías y que por ahí eventualmente se puede aplicar algún tipo de exención de impuesto a la renta. Nunca está por demás que se haga esa validación y aprovechar los beneficios que están ahí precisamente para eso, para ser utilizados. Deducciones adicionales, ya pasando de las exenciones generales hacia deducciones específicas, tenemos exenciones, recordarán, para medicina prepagada, siempre que se cubra el 100% de los trabajadores. No es necesario que todas las personas tengan la misma cobertura, pero sí que todos tengan una cobertura. Puede ser distinta, sí, no hay problema, pero lo importante es que se cubra el 100% de los trabajadores. ¿Qué pasa si un trabajador me dice, págame en efectivo? Está haciendo que la compañía pierda la exención respecto de todos los trabajadores. Es decir, si a una persona yo no le doy policy, le doy dinero en lugar de eso, estoy perdiendo la deducción adicional para el resto de personas. Depreciación, 100% adicional para equipos de producción más limpia, ecológicamente eficientes, siempre que se cuente con el certificado del ministerio correspondiente. Aquellas medianas, pequeñas microcompañías tienen varias deducciones adicionales por temas de capacitación técnica. De igual manera,
hay deducciones para lo que es el incremento neto de empleos. Recordar que debe haber incremento neto. Aquellas compañías que hayan salido favorecidas, que también las hay de esta pandemia, recordar que pueden aplicar también esta deducción adicional, que no deja de ser bastante interesante. Aquí vemos algunos conceptos del incremento neto de empleo, cuáles son las consideraciones que se deben incluir. Respecto de la depreciación de activos fijos, nuevos y productivos, para aquellas compañías que ya que hayan estado funcionando antes del COBSI, recordar que también tienen esta exención y que esta exención estará vigente hasta el 29 de diciembre del 2014. ¿Por qué la aclaración? Básicamente en el COBSI uno llega a pensar que esta exención es del último año en que se está aplicando, y no es así. Se la va a poder aplicar hasta el 2024, 10 años contados a partir del 2014. También recordar que un tema que ya es bastante antiguo, el tema de amortización de pérdidas tributarias. ¿Cómo calculo? Básicamente tengo que aplicar ingresos exentos, tengo que aplicar impuestos sujetos a impuesto a la renta único, gastos no deducibles, las deducciones adicionales, luego los costos, y luego calculo la base para la amortización, y sobre esto aplico el 25%. Y una vez que aplico el 25%, ya tengo mi base imponible. Recordar que son 5 años desde que se produjo la pérdida, es decir, si estoy 2020 no me podré deducir pérdidas que tenga del 2012 porque ya están fuera de plazo, pero si tengo pérdidas del 2017, sí me las voy a poder amortizar en el 2020 si es que tengo una base imponible positiva. Respecto de pagos en el exterior, recordar que existen porcentajes diferenciados en función de los convenios de doble imposición, que pueden ser desde no retener, desde una retención del 0 hasta una retención del 5, del 10, del 15. Si no hay un convenio para evitar la doble imposición, se deberá retener o se debe retener un 25%. Si es que se está mandando a paraísos fiscales, se deberá retener un 35%. Un tema importante que salió hace un poco más de un mes, y es que por el tema de la pandemia, la Administración Tributaria estableció que si yo apliqué los beneficios de un convenio y no tenía el certificado de residencia fiscal, lo podría recibir sin problema en los próximos 18 meses, sin que esto sea un gasto no deducible. Esto es de bastante ayuda, es una resolución que salió hace poco más de un mes aproximadamente, y que podría hacer que algunos pagos que no se aplicó retención por el convenio, pero que no se tenía el certificado de residencia fiscal, se los pueda documentar y que se tenga el tiempo suficiente de aquí hasta 18 meses para poder obtener esos certificados de residencia fiscal. Ahí vemos un breve listado tomado de la página del SRI de aquellos convenios que están vigentes, aquellos que no están vigentes, Irán, Emiratos Árabes Unidos, y aquellos que todavía están en negociación, Dinamarca, Hungría, India, Indonesia, Portugal, Reino Unido, que tal vez tomen unos 2, 3, 4 años a que estén finalmente vigentes. Siempre es importante hacer una revisión convenio por convenio, artículo por artículo, para saber cuál es el tratamiento tributario que se debe dar a determinado tipo de pagos. De igual manera, si es que no hay un convenio, recordar que hay pagos que no están sujetos a retención, tales como importaciones, financiamiento externo, comisiones por exportaciones, líneas aéreas, arrendamiento mercantil, primas de seguro, entre otras. Una vez que nosotros hemos visto ingresos, gastos, deducciones adicionales, retenciones que tenemos que aplicar, debemos recordar que la tarifa también depende en la medida del porcentaje de composición que ha reportado una compañía a través del APS, del anexo de partícipes y socios. Aquí vemos las directrices generales que me establece este reporte de accionistas, que lo tengo que presentar en el mes de febrero. Recordar, mucho ojo, que tengo que tratar de que la información que reporte en febrero sea real, que no tenga errores. Si es que yo presento una
un APS sustitutivo, entre comillas, en el mes de mayo, se va a considerar ese como el anexo definitivo. Y lo que me va a decir el SRI es, tú tenías que presentar el APS antes de la declaración de renta, y pese a que tienes una carga anterior, tu carga definitiva fue después. Y lo que me va a considerar es como no presentado y me va a cobrar una tarifa del 28% por no haber informado oportunamente el APS. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de que el APS que se presente en el mes de febrero no contenga ningún tipo de error u omisión. Si es que yo reporto adecuadamente el ATS, mi tarifa será del 25%. Si no lo reporto al APS o si lo reporto al APS y dentro de ellos hay una sociedad que está en un paraíso fiscal y atrás existe un beneficiario efectivo ecuatoriano, también aplicaré la tarifa del 28%. La tarifa del 22%, por su parte, se mantiene para exportadores habituales, siempre y cuando mantengan o incrementen el empleo, para aquellas empresas que sean pequeñas, para aquellas empresas que sean micro, pero que no estén sujetas al régimen de impuesto único, y aquellas empresas que tengan contrato de inversión suscrito en el momento en que la tarifa de impuesto a la renta era del 22%. Créditos tributarios, para este año tenemos varios créditos tributarios. El principal de ellos, la recaudación anticipada de impuesto a la renta, que se dispuso las últimas semanas del estado de emergencia. Anticipos voluntarios, que la norma establece que algunas compañías o que las compañías en general pueden pagar anticipos voluntarias. Retenciones, autorretenciones que se realizaron en el ejercicio fiscal, retenciones por dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. No existe una relación por parte de la administración tributaria, pero la lógica nos lleva a que tengo que imputar primero aquellos créditos que no puedo recuperar o aquellos que tengan una fecha de caducidad más corta y dejar aquellos por los que sí puedo pedir devolución o aquellos que tienen un periodo de caducidad más amplio para el final. Un tema muy importante el de los créditos tributarios y siempre tener presente que debo tener los soportes que me avalen el monto del crédito tributario. No tener o no presentar los soportes de crédito tributario me expone a mí como compañía a que el SRI me pueda sancionar con el 100% del crédito tributario que no lo soporté y que el Estado asume que lo pretendí engañar. Entonces, siempre tener presente eso, guardar los comprobantes por al menos 7 años, que es lo que me pide la norma. Yo puedo tener el día de hoy una petición de devolución de impuesto a la renta del 2019, y si dentro de eso tengo arrastre de créditos tributarios del 2015, el SRI me puede pedir eso. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de guardar los comprobantes de retención para soportar el crédito tributario. En honor al tiempo, le voy a dar el paso a Pablo para que continúe con el cierre contable. No sin antes recordarles que si tienen cualquier duda, por favor lo pongan a través de las diferentes medios, la sección de preguntas y respuestas, los comentarios, para poder atenderlos al final de la sesión. Con esto le doy el paso a Pablo. Muchas gracias, Gabo. Buenas tardes con todos. Yo les voy a dar una explicación breve de ciertos aspectos contables que yo creo que hemos considerado son relevantes para el cierre de este ejercicio 2020 y que pues de alguna forma también tienen una vinculación con la parte fiscal o la parte tributaria, ¿no? Pero me voy a enfocar más hacia lo contable y pues ahí iremos viendo cuál es la implicación tributaria de cada uno de esos temas. En ese sentido, pues el tema de los arrendamientos y el efecto del COVID es un aspecto importante. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, los arrendamientos o el tratamiento específico de la IFRS 16 es aplicable a partir del año 2019. En su momento se tuvo que haber reconocido cuando existen arrendamientos operativos y en función a varios análisis que se hacen a los contratos de arrendamiento,
se debió haber reconocido un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Y ese es el aspecto fundamental que hizo que se cambie pues la presentación del balance general, porque ahora se tiene que reconocer un activo por todo ese derecho de uso que se tiene a lo largo del plazo del contrato de arrendamiento, y por otro lado tenemos un pasivo que es ese valor presente de los pagos o de las cuotas, o más bien dicho, de los pagos de las mensualidades del arrendamiento que se tienen que pagar como parte de ese contrato como tal. Entonces, aquí el aspecto fundamental en la IFRS 16 es que como resultado del COVID se produjo una, se produjeron estrategias o negociaciones entre arrendadores y arrendatarios para tratar de manejar el concepto o los temas de liquidez de las empresas, y en ese sentido, los acuerdos de arrendamiento que se logren tener con arrendadores pueden hacer que se genere una disminución o un reconocimiento de un ingreso, porque si se reconoce, por ejemplo, de acuerdo a esas tres condiciones, si se reconoce un acuerdo entre arrendador y arrendatario en el cual solo es temporal y solo es por un tiempo específico esa reducción del canon de arrendamiento, entonces el arrendatario va a reconocer únicamente un ingreso a nivel de estado de resultados, como una reducción de ese canon de arrendamiento. Pero si los cambios modifican sustancialmente el acuerdo o se prolongan en el tiempo o cambian aspectos de términos y condiciones específicos del contrato de arrendamiento, entonces ahí se tiene que definir nuevamente un activo y un pasivo por arrendamiento y hacer un reajuste de esta estimación que se ha considerado. Este es un cambio a nivel de normas internacionales que el IASF, que es el instituto que emite y que produce que emite las normas internacionales y que emite cambios o actualizaciones, creó esta actualización del tema de la IFRS 16 a efectos de justamente tratar de entender cómo manejar el tema de los estados financieros cuando hayan habido estos acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, ¿sí? Como les digo, lo importante está basado en la temporalidad, en que haya sido solo por corto plazo ese acuerdo, ahí se reconoce como ingreso. Pero si se cambia sustancialmente el acuerdo, si se cambia, por ejemplo, si se alarga el plazo, si se cambian términos, entonces ahí se tiene que cambiar activos y pasivos. Ese es el aspecto importante de este punto, ¿sí? ¿Qué pasa desde el punto de vista fiscal? Ese ingreso, pues, ahora existe impuestos diferidos, ese es un punto importante. Entonces, a nivel tributario, antes se registraba el gasto del arrendamiento como un gasto operativo, ¿sí? Y el gasto era deducible. Ahora se registra un gasto financiero y una amortización del activo por derecho de uso, y esos dos gastos, pues, diríamos, son no deducibles, pero el monto del canon sería deducible, y el efecto neto de estos dos generaría un impuesto diferido que se tiene que contabilizar, ¿sí? Un activo por impuesto diferido que luego se irá ajustando en el tiempo y recuperando, ¿sí? Esta es una diferencia temporal que sí está aceptada por el Servicio de Rentas Internas. Ahora, ¿qué sucede? Si es que se registra un ingreso por esta negociación entre arrendador y arrendatario, eso también sería un ingreso que formaría parte de un ingreso que sería, digamos, en este sentido, no grabado, pero tendría también un impacto en el gasto, en el activo por impuesto diferido. Entonces, el activo por impuesto diferido se disminuiría por este efecto, ¿sí? Entonces, eso sería, pues, el aspecto, digamos, que fundamental en el tema de arrendamientos y el tema contable y el tema fiscal relacionado con este tema, ¿no? Con este aspecto. Ahora, si seguimos al siguiente, tenemos el tema de las pérdidas esperadas por el deterioro de cuentas por cobrar. Este también es otro punto que es muy relevante porque ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Que muchas empresas también tienen que evaluar, pues lógicamente, la liquidez de sus clientes
el tema de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar y en muchos casos evaluar si es que se tiene que reconocer o no un deterioro o un ajuste de deterioro generado en por esas cuentas por cobrar que pueden estarse quedando sin ser cobradas, ¿no? Ese análisis se debe hacer de acuerdo con la NIF 9 y el análisis específico es a través de un método probabilístico que es el análisis de pérdidas esperadas. Es un método probabilístico que define que se debe analizar por cliente en particular y se debe evaluar lógicamente su condición específica para clasificarlo dentro de un campo de evaluación y de probabilidad y en ese sentido definir un monto de una pérdida esperada en función a esa evaluación de riesgo, de recuperabilidad que se hace con el cliente. Un aspecto que es importante es que muchas de las actividades que se tienen que ir haciendo para evaluar también la continuidad de negocio, evaluar también el aspecto de mantener esa relación comercial con clientes, es hacer algunas actualizaciones de políticas de crédito y manejar lógicamente acuerdos de pago con clientes que no necesariamente van en este sentido a tener un impacto en el análisis de pérdidas esperadas, más bien eso tendría un impacto también en el análisis de evaluación de costos amortizados, porque las cuentas por cobrar, en la medida que se manejan plazos de recuperación o acuerdos de pago, pues tienen un impacto en el tema de medición de costo amortizado, ¿sí? Entonces, la cuenta por cobrar no solo se va a ver afectada por un análisis de pérdidas esperadas, sino también por un aspecto de costo amortizado que va a hacer que se ajuste hacia abajo ese activo, ¿no? Desde el punto de vista tributario, pues se tendrá que seguir llevando el tema del análisis de incobrabilidad basado en lo que establece la ley, que es el 1% del monto de las cuentas por cobrar sin que exceda el 10% de la cartera total como máximo, ¿no? Cualquier excedente será pues un gasto no deducible y ese gasto y esa diferencia no genera, de acuerdo con lo establecido por el Servicio de Rentas, un activo por impuesto diferido, a pesar de que sí existe una diferencia temporal, que es una diferencia entre, digamos, un balance fiscal y un balance IFRS, que pues si se evaluaría desde el punto de vista financiero contable, sí sería una diferencia temporal que se podría analizar, pero dada la condición actual se debería manejar como una diferencia permanente, ¿sí? Y ese sería el caso pues de cuentas por cobrar y del análisis de pérdidas esperadas, un tema súper relevante a considerar, ¿sí? Siguiendo adelante, tenemos el tema de los efectos contables de la jubilación patronal y el desahucio. Esta es una provisión que se tiene que contabilizar de forma anual aplicando métodos actuariales. Importante considerar que el pasivo de jubilación patronal y desahucio está normado por la NIC 19 en lo que establece su reconocimiento y medición. Y el punto ahí clave es que la contabilización no solo genera un ajuste a nivel de costos laborales, sino también un ajuste un ajuste a nivel de cuentas de costos financieros y otro también de otros resultados integrales, que es la generación de pérdidas y ganancias actuariales. Un punto importante que es fundamental considerar para efectos de que también esto se pueda analizar desde el punto de vista tributario, es el de llevar un análisis año a año de cómo va evolucionando la antigüedad de cada uno de los empleados a efectos de evaluar cómo se trata a nivel individual la provisión o el gasto de la jubilación patronal y desahucio para fines tributarios. Para fines contables se analiza desde una perspectiva mucho más global y pues lógicamente van a haber disminuciones originadas por liquidaciones o pagos que se hagan de desahucio y de jubilación patronal como tal, y el aumento o la actualización se hará en función
al estudio actuarial que se hace al 31 de diciembre de cada ejercicio, ¿no? Considerando la nómina de todos los empleados, su antigüedad y pues muchas otras variables que forman parte de ese estudio y ese análisis actuarial, ¿sí? Ahora, hay otros aspectos desde el punto de vista de la contabilización que también hay que tener en cuenta, de pronto si es que se hila un poco más fino, pero digamos que lo práctico es tratar de llevarlo directamente al resultado, porque si es que ahí estamos hablando también de temas de costos de producción o de temas de que se está construyendo un activo o de que se está activando todo, de pronto esos costos se tienen que manejar no como estado de resultados, sino como una cuenta de inventarios y una cuenta de activo fijo, ¿no? Entonces, la contrapartida de ese pasivo también dependerá de a qué están dedicados los empleados. Pero, por lo general, digamos que la consideración es tratarlo como un gasto, como parte de un costo laboral, ¿sí? Considerando también que hay aspectos de costos financieros que siempre van a nivel de estado de resultados y temas también relacionados con ajustes por ganancias y pérdidas actuariales que van al otro resultado integral, ¿no? Entonces, esas dos variables no se ajustan a nivel de inventarios o de activos fijos, solo los efectos de costos laborales, ¿sí? Eso es un tema importante desde el punto de vista contable. Ahora, yendo un poquito más al ejemplo y en honor al tiempo para avanzar, aquí tenemos un caso muy sencillo de 5 empleados que estamos evaluando las antigüedades y los años de análisis. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque esta diapositiva resume más o menos los costos, pero la siguiente diapositiva resume el efecto de los tratamientos tributarios que se deben considerar. Un aspecto relevante es que, por ejemplo, todos los gastos para el cierre de este ejercicio fiscal serían considerados gastos no deducibles, porque el gasto se convierte en deducible cuando se produce el pago efectivo, ¿sí? A partir del siguiente año podrá ser un gasto deducible siempre y cuando se constituya, pues un activo con que se fondee, digamos, ese pasivo, de acuerdo a donde define el SRI pues, a cómo lo define el SRI, en qué tipo de instrumentos, ¿sí? O instituciones. Eso pues todavía no se ha definido, ¿sí? Pero el punto es que, digamos, se calce ese pasivo con un activo, y ese sería con un activo líquido, ¿no? Y que esté constituido como una inversión y que lógicamente soporte esa obligación, ¿sí? Salvo esas circunstancias, se considerará como un gasto no deducible, ¿sí? Otro aspecto a considerar es que se podrá considerar como gasto deducible también si es que superan los 10 años de antigüedad, y eso también es otro aspecto importante porque todo lo que no supere los 10 años de antigüedad será un gasto no deducible, ¿sí? Y eso también es otro aspecto importante a considerar. Ahora también hay un aspecto de diferencias temporales que se pudo haber originado porque los empleados pueden haber tenido antigüedades, como hablamos, 2017, 18, 19, anteriores a esas, y se tiene que evaluar también cuál era el tratamiento tributario en cada año a efectos de ir definiendo cómo era su posición en temas de análisis de diferencias temporales y permanentes para determinar el efecto a nivel de impuestos diferidos, ¿no? Y eso también es un aspecto importante que se debería tomar en cuenta, ¿sí? Pero en la medida de lo práctico, digamos, y desde el punto de vista contable, los empleados que no superan los 10 años, por más de que exista una diferencia temporal, para una diferencia entre base fiscal y base contable, se podría considerar como una diferencia permanente basado en un aspecto más que de tratamiento fiscal, de cómo define el fisco, sino más un tema de análisis contable basado en que hay un plazo de tiempo muy lejano como para definir si es que yo voy o no a recuperar ese activo por impuesto diferido. Entonces, la política o la base conservadora está en definir que es una diferencia permanente también. Entonces, eso
de alguna forma también facilita el tema de la determinación de un activo por impuesto diferido en este sentido, ¿sí? Y finalmente, tenemos pues un mapa de todas las diferencias entre que podrían generar activos y pasivos por impuestos diferidos, que son muchas de esas están incluidas como diferencias temporales y podrían estar sujetas a análisis. Por ejemplo, las pérdidas tributarias sí podrían generar impuestos diferidos. Este año muchas empresas van a tener pérdidas y esas pérdidas habría que hacer una evaluación futura de cómo va a evolucionar el negocio de las empresas, a efectos de determinar si es que se produce o no un registro de un impuesto diferido. ¿Sí? Eso es un aspecto, por ejemplo, que debería ser analizado. Las provisiones de valor neto de realización, importante también, porque el BNR genera también ajustes por temas de recuperabilidad de esos inventarios. Se pueden ajustar, por ejemplo, para poderlos realizar, se pueden definir estrategias comerciales ajustando los precios hacia abajo y lógicamente en ese sentido puede ser que esos precios inclusive se ajusten por debajo del costo para tratar de recuperar esos inventarios. Entonces ahí también existen diferencias temporales en ese sentido, ¿sí? Provisión para jubilación patronal y desahucio, como habíamos hablado. El tema de desmantelamientos y deterioros, eso es aspectos a nivel de activos fijos que se podrían definir. El tema del deterioro es otra consideración contable importante a nivel de bienes de uso. Se tiene que hacer un análisis de flujos futuros para determinar el valor de uso y ese compararle con el importe recuperable. Y esa es otra diferencia que podría hacer que se reconozca un activo por impuesto diferido. Temas de pérdidas en contratos de construcción, ganancias, pérdidas en la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta. El arrendamiento operativo, que era lo que hablábamos anteriormente, también genera una diferencia temporal. El reconocimiento y la medición de activos biológicos también. Aquí los activos biológicos tienen un tratamiento, digamos que contrario a un principio del devengamiento, porque aquí se reconoce en función a un valor razonable basado en la evolución del crecimiento, pero la parte tributaria solo se genera cuando se produce la venta efectiva, ¿sí? Y lo mismo el costo. Entonces ahí ese reconocimiento de ingresos pues se postergaría de alguna forma, ¿no? Hasta que se produce efectivamente la venta. Y finalmente tenemos otras diferencias que se requieren evaluar, pero que no se encuentran definidas o incluidas en las normas tributarias, y habría que tener que muchos de los casos son diferencias permanentes, como son el caso de la revaluación de activos fijos. Cuando se revalúan hacia arriba, por ejemplo, eso genera una diferencia pasiva, pero es al final una diferencia permanente. Activos por devoluciones esperadas, inversión, exploración y explotación en la industria petrolera, tratamientos específicos que se puedan dar entre las diferencias contables y tributarias definidas por los reglamentos de contabilidad de costos. Depreciación adicional por contratos de inversión también podría generar, eso genera de por sí a una diferencia permanente, porque solo es permitida, digamos, una depreciación específica. Entonces, hay aspectos también en temas de depreciación que se deben considerar, que a veces las depreciaciones aceleradas también generan diferencias temporales, pero son permanentes porque yo al final me voy a quedar sin un activo, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso un poco resume todo el aspecto de las diferencias que existen a nivel a nivel de bases contables y bases tributarias, y pues valdría la pena igual seguirlas evaluando eventualmente a nivel de detalle, porque pueden determinar en la generación o no de un activo o un pasivo por impuesto diferido, que es parte del cierre contable, ¿no? Que se debe considerar. Yo creo que un poco hemos tratado de resumir todos los aspectos, pues, de la parte tributaria, Gabriel. Yo estos aspectos que consideramos críticos en la parte contable, y pues yo creo que es un poco el resumen de nuestra presentación.
Perfecto, yo ya estoy por acá. Vamos a dar paso a lo que es las preguntas. Han estado muy interactivos nuestros amigos que están atrás de la pantalla, son nuestra querida audiencia, nuestra comunidad. Queremos agradecerles porque han estado súper pendientes. Pablo, de pronto tengan una diapositiva donde muestren sus redes sociales para que nuestros amigos puedan seguirlos a ustedes. Sí, La pronunciamos. lo que podemos hacer es, Camila, compartirle a usted nuestra red de LinkedIn y nuestros emails para que las personas, pues, eventualmente nos puedan contactar, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Realmente un tema bastante amplio, incluso al reducirlo se ha hecho lo mejor posible. Tal vez tenerlo en otra oportunidad con esta misma audiencia que está atenta a poder aprender un poco más. Quiero recordarles, antes de pasar a las preguntas, que yo he dejado un link acá para que los que deseen conocer un poco más sobre Contífico, que ofrecemos tecnología contable para transformar sus negocios, puedan hacerlo. ¿Listo? Y también vamos a ir resolviendo las preguntas que han hecho por el módulo preguntas y respuestas. Entonces, vamos a dar inicio y una de las preguntas es, una empresa de turismo que ha invertido en el sector rural fuera de la ciudad de Guayaquil, ¿cómo puede acogerse a la exoneración del SRI? Hola, ¿me escucharon? Justo Listo. hubo un poquito de ruido. No, perfecto, Camila, mucho gusto. A ver, el tema del sector turismo es un sector priorizado, por lo cual puede acceder a los beneficios de exención de impuesto a la renta por hasta 12 años de conformidad con la Ley de Fomento Productivo. Es una exención que se aplica de manera directa por el contribuyente, es decir, no necesita aprobación o autorización previa del SRI. Sin embargo, es importante que la compañía tenga el sustento de dónde está efectuando su actividad, que efectivamente tiene que ser en el área rural para tener el tema de 12 años, de lo contrario puede ser menos. Segundo, tiene que tener registrada su actividad en la administración tributaria como sector turismo. No podría dedicarse a comercio y decir que hace turismo, debería estar registrada su actividad correcta en el SRI y finalmente tener todas las autorizaciones que emite el Ministerio de Turismo, ¿no? Con esos tres temas, la compañía ya se puede asegurar la exención y como le digo, en ningún momento tiene que hacer un trámite previo al SRI para acceder, pero sí es importante que guarde todos estos documentos para documentar ante un posible requerimiento la exención que se está aplicando. Muy bien. También estoy leyendo que nos están solicitando bastante lo que es la presentación, nos están solicitando cómo pueden ver de nuevo el evento y obviamente es importante porque tenemos este tema de gran importancia al momento y les decimos que para volver a revivir este evento vayan a visitar nuestro canal de YouTube con el nombre Contífico. Más o menos en 2 días estará subido este tema porque pasa un proceso de edición para subirlo a YouTube, pero ustedes van a tener todo tal cual lo han visto en este momento. También ahí ustedes van a poder pues ver el paso a paso de la presentación que han presentado en este momento. También ¿cómo podríamos hacer Pablo y Gabriel para tal vez ponerlos en mayor contacto con ustedes? Porque la verdad que el tiempo ya nos cogió un poquito apresurado y hay bastantes preguntas. Cami, estamos modificando nuestro email. De pronto no funciona sino hasta este jueves, pero vamos a escribir en este rato a nuestro chat. Gabo y yo vamos a escribir nuestros emails como van a quedar activos a partir del día jueves y pues estamos con gusto disponibles para apoyarles y atenderles en cualquier consulta que requieran. Ahorita estoy poniendo el mío y pues Gabo ya pondrá el suyo. Sí. Ese es nuestro correo y así y eso por favor nada más para que lo tengan
en consideración para efectos de que nos puedan contactar a partir del jueves, viernes, que ya tendremos y dirección de correo activa. Muy bien. Recuerden que acá Pablo y también Gabriel dejaron el mail en el chat para que ustedes puedan tenerlo y contactarse directamente para alguna asesoría. Vamos con dos preguntitas de las que nos han escrito. También queremos agradecer a nuestra audiencia de Facebook que ha estado conectada, y vamos con las preguntas. De Carlos: si el gerente no aporta IES, ¿ese gasto de sueldos es deducible? Este gasto es no deducible. La norma, independientemente de que el gerente general tiene un esquema de aportación al IES diferente, como representante general, el incumplimiento en el pago de esta obligación sí deriva en que no se pueda deducir esos valores la compañía. Excelente. También tenemos otra pregunta de Adriana Torres. ¿Se mantiene la presentación del impuesto a la renta en enero para las microempresas? Correcto. Todo lo que sea régimen de microempresas respecto de actividades que pueden acogerse al régimen de microempresas se mantiene en el mes de enero. Sin embargo, aquellas microempresas que además de estos ingresos, por ejemplo, de actividad empresarial, tengan ingresos que no pueden acogerse, como el caso de servicios profesionales, por poner un ejemplo, o arrendamientos, por poner otro ejemplo, esa pequeña parte deberá declararse en el mes de marzo si es que es una persona natural y en el mes de abril si es una sociedad. Tener muy presente, las microempresas van a tener que declarar en enero una parte y en marzo y en abril otra parte, dependiendo del tipo de ingresos que haya obtenido la microempresa. Excelente. Aquí igual quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que en Contífico estamos gustosos, tenemos muchos eventos para ustedes. Pueden seguirnos a través de nuestros medios digitales, también por acá les he dejado un link para que ustedes fácilmente puedan unirse, y totalmente agradecidos pues con CPA Ferrer. Tenemos acá el gusto de tener con nosotros a estos expertos de alta talla, como es Gabriel y Pablo. Muchísimas gracias. Nos vamos con la última pregunta, recordando que hacemos estos espacios para que esta comunidad pueda estar más fortalecida y crecer. Y tenemos muchos más eventos, así que no se me desesperen los que no pudimos responder sus preguntas. Entonces tenemos acá a Tatiana. Buenas tardes, por favor, la contratación. Ay, ya nos están llegando más preguntas. Ya, ok. La contratación de un jubilado en el mes de septiembre de 2020 podría ser considerada como incremento neto del empleo. No, recordar que para el incremento neto de empleo, una persona debe estar al menos 6 meses en el mismo ejercicio fiscal. Si es que fue contratado en septiembre, son apenas 4 meses en el 2020, por lo cual no se lo puede contabilizar como un empleado nuevo, más allá de la condición que tenga de jubilado o no. Tiene solamente 4 meses de los 6 que se requieren. Excelente, muchísimas gracias a CPA Ferrer, a Gabriel y Pablo. Muchas gracias a cada uno de ustedes en la audiencia que han estado prestos. Ingresé al Facebook y también muchísimos están conectados por ese medio. Quisiéramos saludar a cada uno de ustedes porque forman parte de esta comunidad de Contífico. Pero sería hasta la próxima. De pronto quieran acotar unas palabras finales para ya concluir. Nada más, gracias por el espacio, gracias por la apertura, Contífico, y pues a todos los espectadores, las personas que participaron, estamos pues atentos y gustosos de poderles apoyar en consultas y temas que puedan tener en sus empresas, a efectos de que se pueda igual clarificar cualquier duda que se tenga, dado la limitación de tiempo, en los temas tratados conjuntamente con Gabriel. Estamos a su disposición y pues de mi parte, gracias. No sé si Gabo ahí tienes algo más. No, igual agradecerles mucho la atención. Ahí quedan nuestros correos para que se puedan contactar. Hemos tratado de aquellas preguntas que no pudimos contestar
en vivo al aire, tratar de contestarlas por mensajes, por texto, así que simplemente agradecerles el tiempo. Muchas gracias a ustedes, totalmente contentos. Esperamos tenerlos para una próxima emisión. Esto sería todo hasta ahora. Muchísimas gracias. Pasen bien.